Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a adentrarnos en una fórmula que, usamos prácticamente a diario, el índice de masa corporal. A primera vista, su fundamento parece de lo más sencillo, pero la verdad es que esconde una pregunta clave. ¿Por qué la talla se eleva al cuadrado? ¿Por qué no al cubo, como nos dictaría la geometría más elemental? Acompáñenos en esta odisea intelectual. Un viaje que nos va a llevar desde la física social del siglo XIX hasta la alometría moderna para, por fin, descifrarlo. Para resolver este misterio, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a enfrentar el enigma del exponente. Después, exploraremos la física de la escala y la historia detrás de la búsqueda del índice perfecto. Luego, presentaremos la justificación matemática que lo sustenta, para finalmente analizar sus limitaciones y concluir con su verdadera utilidad clínica en el día a día. Muy bien, vamos a sumergirnos de lleno. La pregunta fundamental aquí es, ¿por qué el exponente 2? A ver, desde una perspectiva puramente geométrica, si un ser humano escalara como un cubo perfecto, su volumen y por lo tanto su peso debería aumentar con el cubo de su altura. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué la fórmula no es peso sobre talla al cubo? El índice peso sobre talla al cubo, eso es lo que la isometría geométrica nos predeciría. Sin embargo, el que usamos es el IMC, con el cuadrado. Y la razón es esta. No es una derivación geométrica, sino un intento de linealizar una relación biológica que es por naturaleza no lineal. Para que un índice de adiposidad realmente sirva, tiene que cumplir los criterios de Venn. Por un lado, maximizar su correlación con la grasa corporal y, crucialmente, minimizar su correlación con la talla. La solución a este enigma geométrico resulta que no se encuentra en las matemáticas puras, sino en la biología. Y esto nos lleva directamente a un concepto fascinante, la alometría. Es decir, el estudio de cómo las características de un organismo escalan en relación con su tamaño. Aquí está el concepto clave, la diferencia fundamental. Isometría es un escalamiento geométrico perfecto. Si duplicamos el tamaño de un objeto, pues todas sus proporciones se mantienen igualitas. Pero la alometría, esa es la ley de la biología. Ahí las proporciones cambian a medida que un organismo crece. Y es justo este cambio lo que resuelve nuestro enigma. Miren, observen el crecimiento isométrico. Un cubo o, por ejemplo, una salamandra mantienen sus proporciones exactas al crecer. Su volumen aumenta, sí, pero al cubo de su longitud. Si los humanos siguiéramos esta regla al pie de la letra, el exponente 3 sería sin duda el correcto. Pero claro, nuestra realidad biológica es muy distinta. Y aquí se ve clarísimo el porqué. El crecimiento humano es alométrico. La cabeza de un recién nacido es, como sabemos, desproporcionadamente grande, y en la edad adulta, esta disparidad segmentaria persiste. Las piernas escalan con una potencia de 2.3, mientras que la cabeza y el cuello lo hacen con una potencia de apenas 0.9. Es precisamente esta falta de uniformidad lo que matemáticamente, arrastra el exponente volumétrico teórico desde un 3.0 hasta un valor observado mucho más cercano a 2.0. Ok, ya que entendimos el porqué físico, ahora hagamos un viaje en el tiempo. Vamos a ver cómo la ciencia llegó a esta conclusión, porque no fue de un día para otro, ¿eh? Ha sido una búsqueda de casi 150 años para encontrar el exponente óptimo que lograra equilibrar la matemática y la biología. Esta línea de tiempo resume toda la travesía. Todo comienza con esa observación empírica de Quetelet allá por 1835. Luego, claro, surgen propuestas alternativas como el índice ponderal de Libby o el de Rorer, que se aferraba a la lógica del exponente 3. Pero no fue sino hasta que Venn formalizó los criterios de lo que es un buen índice y Ansel Keys validó la fórmula original de Quetelet que el debate, comenzó a cerrarse. Ahora, lo que es verdaderamente fascinante es el origen de todo esto. Quetelet, que era astrónomo y estadístico, no estaba buscando una herramienta de diagnóstico clínico, para nada. Su objetivo era definir al homme moyen, o sea, el hombre promedio, como parte de su física social. Y fue en una simple nota al pie de página donde observó que el peso era casi como el cuadrado de su estatura. Así de simple. Este gráfico nos muestra esa carrera por el índice perfecto. Propuestas como el índice ponderal o el de Rorer eran lógicas desde el punto de vista geométrico, pero en la práctica fallaban. ¿Por qué? Porque sesgaban los resultados dependiendo de la altura de la persona. La meta, al final, siempre fue la misma que definió Venn: lograr independencia de la estatura y, al mismo tiempo, predecir con la mayor precisión posible la masa grasa. El momento decisivo llegó en 1972 con Ansel Keys. Su equipo comparó de forma sistemática varios índices en estudios epidemiológicos. Y la conclusión fue clara. La fórmula de Quetelet era superior. Keys la bautizó como índice de masa corporal, pero fue muy claro en sus advertencias. Era el mejor compromiso matemático, sí, y era válido para poblaciones,
pero dejaba sin explicar entre un 30 y un 50% de la varianza en la adiposidad. Bueno, pasemos ahora a la evidencia moderna, la que sella el caso para el exponente 2. Lo interesante es que existen 3 líneas de demostración matemática, que son independientes entre sí, pero que convergen, y que validan por completo la observación de Quetelet. La primera prueba es, la verdad, muy elegante. La metodología de Cole busca encontrar el exponente beta justo en el punto donde la correlación del índice con la talla es 0. Piénsenlo, si el exponente es 1, hay una correlación positiva muy fuerte, y esto hace que las personas altas parezcan más corpulentas. Si es 3, la correlación es negativa. El vértice de esta parábola, ese punto de independencia estadística, ocurre precisamente cerca del 2.0. La segunda prueba viene de la regresión. Al transformar los datos de peso y talla a una escala logarítmica, la relación se vuelve lineal, y la pendiente de esa línea es, justamente, el exponente beta. Cuando se analizan los datos de NHNs, en hombres blancos, la pendiente que se observa es de 2.09. Este resultado empírico es sorprendentemente cercano al entero 2.0, lo que justifica la simplificación de Quetelet. Y aquí está la pieza final del rompecabezas. Un buen índice no solo debe ser independiente de la talla, tiene que predecir la grasa corporal. Esta gráfica nos muestra que la correlación máxima con el porcentaje de grasa, medido con el estándar de oro que es DEXA, ocurre con un exponente de 1.93, así que el exponente 2.0 es, en definitiva, el compromiso óptimo. Es el punto medio que minimiza el sesgo de la altura y al mismo tiempo maximiza la adiposidad. Ahora, habiendo establecido la solidez del exponente 2.0, es absolutamente imperativo que discutamos sus limitaciones. Porque, ojo, no es una constante universal perfecta, y tenemos que ser muy conscientes de sus matices. Como se ve en esta gráfica de NH-ANES, el exponente óptimo no es el mismo para todos. Varía sistemáticamente entre poblaciones. Para hombres mexicoamericanos, por ejemplo, es de 2.14. El aplicar un exponente único de 2.0 para todos introduce, por lo tanto, un sesgo sistémico. Y aunque es pequeño, es real, y es algo que debemos considerar en la clínica. La desviación más significativa de la regla, sin lugar a dudas, la encontramos en la pediatría. Durante la infancia y la adolescencia, las dinámicas de crecimiento son tan complejas que el peso simplemente no escala al cuadrado de la talla. De hecho, el exponente fluctúa de manera drástica. Por esta razón, en pediatría no se usa un índice absoluto, sino que se recurre a puntajes Z o percentiles específicos para la edad y el sexo. Y aquí llegamos a la limitación quizá más crítica para la práctica clínica diaria. El IMC, a pesar de su elegancia matemática, solo explica entre el 50 y el 60% de la varianza en la adiposidad real. No puede distinguir entre masa muscular y masa grasa, y este es un factor de confusión clave, por ejemplo, en atletas o en pacientes con sarcopenia. Esto lo consolida como lo que es, una excelente herramienta de tamizaje, pero no de diagnóstico definitivo. Entonces, con toda esta evidencia sobre la mesa, ¿cuál es el veredicto final? ¿Cómo debemos utilizar esta herramienta, que es a la vez imperfecta pero robusta, en nuestra práctica clínica? El índice peso sobre talla al cuadrado persiste por una razón, su innegable robustez matemática. Nos ofrece independencia de la talla y una correlación bastante razonable con la morbilidad metabólica, factores de riesgo vascular que en neurología son de suma importancia. Entender el IMC no como una métrica arbitraria, sino como una derivación física y estadística, nos permite una interpretación clínica mucho más crítica, mucho más matizada. Este riguroso análisis se ha basado en estas publicaciones clave, que son las que sientan las bases de nuestro entendimiento actual sobre el índice de masa corporal. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.